Bienvenidos a Contacto Divino. Bienvenidos familia a Contacto Divino, hoy con un encuentro muy hermoso, continuando en una conversación que dejamos en un punto y seguido hace algunos días. Ustedes saben que durante mucho tiempo hemos estado hablando sobre estos cambios que está en buen término sufriendo el planeta y por ende también nosotros. Una ascensión que queramos o no está sucediendo, seguirá sucediendo. Lo bueno es que durante todos estos cambios, incluso previo a ello, ya nos han venido dando señales, mostrando ayuda y por supuesto nos siguen acompañando en este proceso. ¿Quiénes nos acompañan? Seres ascendidos, maestros, y que a través de otros maestros terrenales que están aquí como una vía limpia y hermosa de comunicación para difundir ese mensaje, están entregando todas esas herramientas que necesitamos para enfrentar estos cambios. Uno de esos instrumentos, una de esa difusión hermosa que tenemos ahora disponible es Paz Oces desde Chile, que está con nosotros en el día de hoy y que por mucho tiempo, por muchos años, Paz, has estado hablando sobre estos cambios. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tu familia y tomar este espacio para continuar difundiendo ese mensaje. Gracias, Ani, de corazón, muchas gracias. Gracias por recibirme en tu canal, un canal hermoso que está haciendo una labor de difusión muy importante, muy interesante y amorosa. Así que agradecida de estar acá y de alguna forma poder contribuir al proceso que todos estamos viviendo en este momento. Gracias a ti. Bueno, hoy, como yo decía al principio, continuamos en un punto y seguido de la conversación que tuvimos para las personas que no han visto la primera entrevista que tuvimos con Paz. Está aquí en la descripción de este video. Ahí ustedes podrán tomar ese inicio de conversación y hoy vamos a retomar la paz. Yo quiero dejarte el espacio completo para que tú nos entregue esa información que es muy importante, que nosotros abramos el corazón más que todo para recibirlo con conciencia. Muchas gracias, Ani. Bueno, voy a tratar de hacer un marco amplio para que se pueda entender cómo vamos a ir profundizando. A mí ya me están redirigiendo en mi misión de difusora, muchas cosas que ya vengo difundiendo hace 2 años en mi canal. Deberían ya estar claras para las personas, pero hay diferentes fases y conciencias. No en tanto, me gustaría antes de alguna forma cerrar este ciclo que he hecho junto al Guardián para empezar otro nuevo muy hermoso que se nos viene este 2025, que espero ya estemos hablando nosotras. Vamos a hablar hoy día de un aspecto específico. Voy a dar un marco general, primero entendiendo en palabras muy simples del Guardián qué es la transición planetaria, porque se habla tanto de transición planetaria y tanta información. Yo he leído mucho, he estado buscando información, he escuchado otros canales también, pero yo quería su claridad al respecto y de una forma que sea fácil para que las personas lo entiendan. Entonces, voy a leer acá un mensaje breve que él tiene sobre transición y ahí ya vamos entrando de lleno en materia. Bien. Y le Eh, pregunto, dime, no, adelante. este mensaje fue recibido hace poquito, a finales de enero, de hecho el 31 de enero del 2025. Y yo quería precisar bien este concepto. Y le pregunto, ¿podrías por favor explicarme qué es el proceso de transición planetaria? ¿Cuáles son sus fases o etapas y en cuál fase estamos actualmente? Y él me dice, comprendo su pregunta y voy a responder dentro de su comprensión. Lo que nosotros llamamos de transición planetaria es únicamente un fenómeno en el cual un planeta atingió su tiempo de un determinado nivel de evolución. Entonces, en este sentido, el planeta ciertamente pasa para una nueva etapa evolutiva dentro de una nueva dimensión existencial. Es por este motivo que los planetas que están en órbita en este sistema de Oz están como vacíos,
pues todos ya pasaron por esas fases evolutivas y sus existencias están en otra dimensión, en otra realidad. Esto es la transición planetaria. En cuanto a las etapas, yo digo con claridad que estamos en la última fase. No hay más tiempo para que las personas quieran progresar, pues el tiempo se agotó. Ahora todo será concluido dentro de los próximos periodos de tiempo cronológico. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito este mensaje. Él nos está explicando que el proceso de transición planetaria es el cambio dimensional en este caso, nuestro planeta Tierra, para otra dimensión en un grado más evoluido. Y nos explica también que en este sistema que está cerca de nosotros, en que tenemos todos estos planetas que conocemos, este sistema para ellos es denominado OS. Y que todos los planetas que estaban en este sistema ya pasaron por este proceso y están o en cuarta o en quinta dimensión. Porque como me explica en otros mensajes que después vamos a comentar en otras circunstancias, este sistema de Oz atinge o llega hasta una quinta dimensión. Para ultrapasar después esas dimensiones hay que estar en otros sistemas. Y entonces él me explica que están todos o en cuarta o en quinta y que nosotros estamos saliendo de tercera en un proceso, como ya explicamos en la entrevista anterior, de entrelazamiento cuántico entre tercera y cuarta. Y que ahora, principalmente 2025, 2026, nosotros estamos en la fase peak, en lo más alto de este proceso. Entonces él me dice que todos los trabajos que nosotros deberíamos haber hecho ya en referencia a nuestros procesos internos de autoconocimiento, de sanación, nosotros deberíamos haberlos comenzado ya hace un tiempo. Entonces, este cortito de tiempo que nos queda, quienes están en esto recién comenzando, ojalá que apuren el paso porque vienen momentos bastante trascendentes en todas las áreas, porque el proceso de transición planetaria, como hemos conversado en otras circunstancias, no solo involucra la limpieza a través de los elementos de la naturaleza de nuestro planeta, a través del aire, del fuego, del agua, de la propia tierra, sino que también involucra la caída de todo este paradigma que hemos construido como sociedad. Estamos hablando de los sistemas políticos, estamos hablando de los sistemas económicos, de los sistemas educacionales, de los sistemas de comunicación que hoy en día van a tomar una tremenda trascendencia. En fin, todo este paradigma que hemos construido dentro de esta sociedad que está dirigido a que nosotros seamos seres productivos y estemos constantemente haciendo para poder mantener esta rueda de hámster o este sistema vaya a cambiar. Y a veces para que una estructura cambie es necesario de cierta forma derrumbarla, que se venga abajo para poder construir allí algo nuevo. Y ese es el proceso que estamos pasando. ¿Para qué? Para que eso, todo este proceso grande, vaya también trabajando en nosotros en una apertura de conciencia. Porque la evolución para nosotros es la ampliación de conciencia. Poder expandir nuestra mente y entender que la realidad no es solamente esto que vemos, sino que existe una multidimensionalidad, sino que nosotros también somos fractales en muchas diferentes dimensiones. No solo estamos en esta realidad, sino que estamos en otros planos dimensionales. Y justamente parte de este proceso es para quienes ya están en una ampliación de conciencia, después de haber hecho un proceso de sanación y de autoconocimiento, expandir la conciencia y poderse contactar con su yo soy, con su presencia divina y con algunos fractales que tenemos en otras dimensiones superiores que en este momento nos están guiando y nos están orientando. Paz, yo quisiera para las personas que están integrándose por primera vez a este canal o que están por primera vez viendo este mensaje, cuando hablas de el guardián, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo se da esa comunicación entre tú y él?
Ya, bueno, yo en la entrevista anterior más o menos expliqué mi proceso, que comenzó en el 2008 a través de mucho autoconocimiento, sanación, prácticas holísticas, en fin, y posteriormente el camino del yoga, que es el que transito actualmente junto con las terapias. Y a partir del 2020 se produjeron aún cambios más intensos en mis procesos, en los que yo solicito ayudar y colaborar con este proceso del planeta. Y es así como por diversas circunstancias llego a través de un canal de Brasil, porque yo viví varios años allá, de los 13 a los 28 años, a contactar con mi familia estelar. Me llama mucho la atención el pequeño texto que él tenía, contacte con su guardián, Sibalón, y realizo este contacto. Y es ahí cuando me comunico con este ser que es de Sirius, Ujú. Sirius A, específicamente del planeta Mensa Atec. Me explica que yo también provengo de ese planeta. Su nombre es Mensedekiel Alan y el mío en ese planeta y en ese fractal superior es Semedilia Afran. Y me dice, lo más importante, que mi misión en la Tierra es difundir todos los eventos relacionados con el proceso de transición planetaria. Me tomó un tiempo digerir todo esto, hacer una introspección. Yo creo que estuve unos 6 meses en silencio, observando lo que él me había comunicado en un primer contacto, de las cosas que estaban pasando y que iban a pasar. Y en la medida que fui viendo esto, me di cuenta que lo que él me estaba mencionando realmente estaba ocurriendo, pero que yo no había puesto la mirada allí. Estaba tan involucrada en mis procesos terapéuticos, en mis clases de yoga, que no había mirado tan claramente lo que él me estaba expresando. Y es así como después de 6 meses me abro a la posibilidad interna de poder transmitir esto. Y por esas cosas de la vida, contacto con un canal muy conocido en esa época, y una vez que doy esa primera entrevista con miles de visualizaciones, ya el guardián me dice, ya, ahora tienes que abrir tus redes y tienes que hacer esto de la forma más clara posible. Y desde el 2022, febrero del 2022, no pare más. Así fue el proceso. Yo quiero invitar a las personas que compartan esta entrevista para que el mensaje llegue. Es muy importante que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. Yo subí esta foto, Paz, que fue la que usamos para la portada del evento, Sí, porque es en cierta forma una representación de de quién es tu guardián, ¿verdad? sí. El canal por el cual yo me contacto, esta persona, Sibalón, él tiene esa labor específicamente que es contactar a las semillas estelares y servidores voluntarios con sus familias estelares. Él es canal, él nació así y su familia también es desde los 5 años, desde niño. Y hay un trabajo energético ahí muy potente, porque no es lo mismo ser medium para contactar con espíritus desencarnados o con fractales de maestros que están acá, a contactar con seres que están multidimensionales, que están desde la quinta a la octava dimensión y más arriba. Hay que tener un gradiente energético corporal y energético en todo para poder soportar toda esa energía. Y voy a explicar lo de la foto. Ujú. Él además de poder escuchar, de poder sentir, escribir y ver, él tiene esa memoria fotográfica que él ve al guardián que está hablando y transmitiéndole la información, ve al guardián de cada persona. Y es así que después él memorizando eso y a través de inteligencia artificial, va diseñando la faz y como él lo vio exactamente, la mirada, todo, todo. Y después él le hizo un retrato también de cómo sería yo allá. Ah, qué lindo. Sí, Bueno, vamos entonces a continuar con esto. Me llama mucho la atención, Paz, cuando habla tu guardián, el mensaje que da y dice, o sea, las personas que están comenzando en este despertar, ojalá que le pongan todo el empeño, porque, o sea, todo el empeño para seguir en su progreso, porque esto no para. Y habla incluso de la ascensión, trae consigo algunas situaciones que humanamente para nosotros son difíciles, cambios planetarios,
como, y cambios con los elementos. Eh, Explícanos un poquito si se puede detener un poco sobre estos cambios en los que él habla y de hecho incluso para las personas que estamos dando estos pasos del despertar espiritual, de qué manera nosotros podemos ir acelerando un poquito el paso. Ya, bueno, después nos vamos a direccionar en cómo lo estamos sintiendo nosotros en nuestros Ah, ok. cuerpos. Pero, Bien. pero hablando desde el planeta como ser sintiente y como ser vivo, al igual que nosotros, el planeta tiene su cuerpo físico, que es la Tierra, tiene su campo emocional, que son las aguas, tiene su campo mental y de aire, representado por los fuegos, por los aires, y el planeta, al igual que nosotros estamos haciendo una depuración y una limpieza, también la está haciendo. Eh, Nosotros como seres que vivimos acá en este planeta, no hemos tenido el amor suficiente, la suficiente consideración a esta madre tierra que nos cobija, que nos habita y que es maravillosa. Y la hemos ido contaminando mucho, no solo a través de la contaminación ecológica, de los mares y qué sé yo, sino que también con nuestro campo emocional y nuestro campo mental que ha vibrado en muy baja frecuencia. Vemos nosotros los conflictos bélicos, el daño que le causa eso al planeta como ser sintiente, como ser vivo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y esto ya ha ocurrido varias veces en el planeta, porque estos son procesos cíclicos que se pueden dar cada 26.000 años aproximadamente o en periodos más cortos de 13.000 años. Ahí tuvimos nosotros la Atlántida, tuvimos Lemuria, tuvimos el diluvio. Entonces el planeta hizo esta suerte de reseteo y de limpieza, pero en aquella época los seres que vivían acá o se fueron a otros planos dimensionales, algunos, y otros simplemente desaparecieron. La idea es que actualmente en el proceso que estamos viviendo puedan algunos seres permanecer acá, pero en otra frecuencia vibracional de la Tierra, porque el planeta como carcasa en sí va a quedar en una tercera dimensión y otro planeta más sutilizado va a convertirse en la nueva Tierra, en la cual van a haber seres que habitan en más bajita frecuencia, en cuarta dimensión, en los diferentes niveles que tiene cuarta, porque tiene diferentes niveles cada dimensión, y otros que están más evoluidos en quinta dimensión. Y otros que no lograron hacer ese proceso de transición van a ser derivados a dos planetas que están con la energía de tercera dimensión para que puedan seguir transitando sus procesos evolutivos. Bien. Bueno, pues Entonces, es continúe. eso, sí. Y bueno, los elementales obviamente están actuando y van a hacer sus limpiezas, las placas tectónicas de la Tierra, a través de la energía del Sol principalmente, que va a ayudar mucho en eso, calentando el centro y el núcleo de la Tierra para que se vayan acoplando y modificando las placas tectónicas. Por eso, como se me había dicho en algún mensaje anterior, sobre todo el cordón de fuego del Pacífico va a estar muy activo o el cinturón de fuego. También en otros lugares van a ocurrir estos movimientos. A través del fuego los volcanes también se van a activar, de alguna forma descomprimiendo esta energía y también produciendo limpieza. Las aguas van a recuperar sus territorios, todo lo que nosotros los hemos quitado a la orilla de los ríos, van a expulsar toda esta suciedad que tenemos de plástico y de otras cosas en las aguas para que los seres que viven en esos ecosistemas puedan volver a recuperar también su calidad de vida y su entorno. Y los vientos también van a ayudar en todo este proceso limpiando. Entonces, eso sería en cuanto a los elementos de la naturaleza y los procesos que vienen. O sea que realmente, terrenalmente hablando, una total revolución el planeta va a reclamar, que ya desde hace mucho tiempo lo venimos escuchando, Paz, pero de una manera como muy superficial, donde va a comenzar a reclamar lo que le pertenece y a encontrar como ese nivel donde el humano lo ha desestabilizado.
es la nivelación prácticamente, aparte de una ascensión de conciencia, como bien tú lo acabas de mencionar. No sé si tú quieres que también el público vaya interactuando, haciendo sus preguntas, o primero entregamos todo el mensaje y luego interactuamos. Eh, si, ve tú, Ani, porque es tu espacio, tú sabes Mm. más cómo te es más propicio, como tú quieras. No, vamos a entregar entonces, vamos a ir entregando los mensajes que tienes para compartir el día de hoy a las personas que vayan anotando sus preguntas, porque así no nos perdemos en el hilo del mensaje que hay que entregar y ya luego vamos a ir respondiendo, que la gente vaya anotando todo lo que le va resonando a medida que tú vas entregando el mensaje. Perfecto, vamos entonces. Eh, bueno, dentro de todos los procesos que va a tener el planeta, como ya habíamos hablado, las estructuras sociales, los elementos de la Tierra, que creo que en la entrevista anterior un poco lo mencionamos un poco más profundo, vamos a referirnos acá a los procesos que nosotros estamos vivenciando en nuestros cuerpos. ¿Y por qué? Porque mal que mal, este avatar físico, este cuerpo físico, es el depositario del alma. Y Mm. para que nosotros podamos tener contacto con nuestro yo superior, con nuestra esencia más divina, este cuerpo físico necesita estar mejor preparado y también tener las resistencias suficientes para recibir e integrar energías solares que están llegando o procesos de ionización. A este proceso, con el guardián, nosotros lo llamamos proceso de sutilización de nuestro cuerpo físico, hacerlo menos denso. Para otros canales lo pueden llamar un proceso de estar de carbono a silicio y otros lo pueden llamar como un proceso de cristalización. Pero en el fondo, independiente del término, el proceso es el mismo. Ujú. Hacernos más sutiles y más resistentes a las energías que están llegando. Y juega aquí un rol fundamental el sol, la energía solar. ¿Por qué? Porque a través de estas energías solares que estamos recibiendo de plasma, de ionización, esto va haciendo una limpieza energética en todos nuestros cuerpos. Y además, esto va también activando el pulso o el pulso cardíaco de la Tierra a través de las frecuencias Schumann, que es como el palpitar de nuestra tierra, que está en directa conexión también con nuestro corazón. Y el pulso durante mucho tiempo fue 7,83. Y a partir del 2012, después 2017, esto fue poco a poco increciendo, 2020 más, y estos últimos años estamos con una frecuencia Schumann entre los 30 y 40 Hz, siendo que este año nos hemos mantenido casi frecuentemente en 100 Hz. ¿Qué pasa aquí? Que todo este sistema que somos nosotros, que es un sistema de cierta forma también energético y electrónico o magnético, está recibiendo esta alta pulsación. De ahí los síntomas que podamos estar sintiendo y cómo podemos ir integrando y llevando de mejor forma estos procesos, porque al final el proceso de transición planetaria, cuando nos toca la puerta y nos toca nuestro cuerpo y nuestras sensaciones vitales, está presente en nosotros y tomamos conciencia de él. Entonces, juega aquí un papel importante los iones, que viene de la energía fotónica del Sol. Voy a explicar un poquito lo que es la función de los iones y voy a leer el mensaje referente a esto para que de a poco lo vamos desarmando o explicando. Y no, podemos decir desde la parte científica que la función de los iones en el cuerpo humano ayudan a que los nutrientes circulen hacia las células, ayudan a eliminar los desechos de las células y ayudan a que los nervios, los músculos y el corazón y el cerebro funcionen correctamente. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hacen los iones? Limpian, depuran. Y es esto lo que estamos recibiendo a través del plasma solar, esta limpieza en todos nuestros cuerpos, físico, mental, emocional, energético. Y por otra parte, tener en cuenta que los seres humanos somos totalmente seres bioeléctricos y eso significa
que tanto los electrones como los protones nos afectan en muchos aspectos, como la salud, estado de ánimo, la energía de la que disponemos. Entonces ahí podemos ya tomar conciencia de lo que está realizando el Sol y estas nuevas frecuencias vibracionales en nuestro cuerpo. Es así entonces como yo le pregunto un poco al guardián y haciendo un símil entre el proceso que está recibiendo el planeta y el que estamos sintiendo nosotros en nuestro cuerpo. Y le pregunto, querido guardián, actualmente nos encontramos bajo el efecto de múltiples llamaradas solares. ¿Podrías explicarnos con mayor claridad el efecto que éstas tienen en nuestro planeta y en nuestros 4 cuerpos inferiores, físico, etérico, energético, emocional y mental? Y él dice, escuche con atención lo que voy a decir. Las explosiones solares, como las llaman, ellas perjudican, sí, pero el planeta en su parte magnética, afectando su red electromagnética, entre comillas, y esto está muy relacionado con lo que está pasando con los aviones actualmente. Hay otro mensaje en que él me lo explica perfectamente, ¿ya? Sistemas eléctricos y red electromagnética. Ahí está el link. Oh, Es- wow. sí, esto causa una ionización en la atmósfera y puede causar daños en la parte geológica, en la parte atmosférica. Entonces escuchen, ustedes también poseen todo eso junto. Entonces, en la parte atmosférica son afectados sus campos energéticos y sus nubes dentro del campo energético, que son los fluidos. Estas nubes pueden tornarse blancas, oscuras y causar tempestades. ¿No pueden? Sí. Bien, cuando dije que afecta a la parte electromagnética del planeta, afecta también a la parte electromagnética de cada uno de ustedes. La ionización también ocurre en ustedes y eso afecta las condiciones emocionales y su sistema neural también es atingido. La parte que mencioné geológica en ustedes corresponde al cuerpo, a sus huesos, carne. Esto sería la parte geológica, simbolizada en el cuerpo físico, o sea, la tierra propiamente tal, lo más denso. También es afectado con una desconexión de sus cuerpos. Por eso que a veces sienten un desequilibrio, como si estuviesen entrando y saliendo, entrando y saliendo. Esto les genera náuseas. Eso quiere decir que ustedes están saliendo para el cuarto plano o cuarta dimensión, saliendo y volviendo a entrar y regresando. Y este proceso de ir a cuarta y a tercera es lo que genera náuseas. Después me explica. Esto lo producen las explosiones solares. ¿Me comprende? Sí. Así como ocurre en la Tierra, es solo traducirlo, verificarlo en cada individuo. Es lo que ocurre. Afecta la parte del cuerpo físico como si fuesen apagones. ¿Acaso no existen los apagones? Sí. Ellos ocurren en ustedes. Estos apagones ocurren. Y ocurre una desconexión como le expliqué ahora. Solo que es rápido. Mal logran darse cuenta. Pasen a observar cómo a veces parece que se desequilibran. ¿Les ocurre esto? Sí. Y ahí yo le digo, hoy mismo me ocurrió. Yo le estoy explicando qué es esto, no es enfermedad y los médicos no van a lograr detectarlo como tal. Esto es lo que yo estoy diciendo. Sus estructuras astrales, con el alma, ella sale para otro plano, ella sale y vuelve, pudiendo demorar 1 minuto o apenas 30 segundos o menos. Cuando ocurre esto, dan náuseas, porque es a esto que se le llama resistencia a las mudanzas dimensionales. ¿Comprende ahora? Sí. Wow. Lo que hablábamos tú y yo fuera del aire hace un ratito y que hemos hablado también y hemos escuchado, Paz, a tanta gente que dice que se sienten cansados o que han ido al doctor, no le encuentran nada. Fíjate justamente esta pregunta que hace Lili. Vamos a darle espacio a las preguntas que ustedes tengan con relación a esto para luego continuar.
Dice Lili, dice, buenos días, ¿es posible que de estos cambios nos duelan mucho las rodillas? Absolutamente, Lili. Y de hecho, durante mucho tiempo y desconocimiento, muchas personas fueron diagnosticadas con fibromialgia, porque no eran solo las rodillas, eran los hombros, eran las articulaciones, era la columna. Y esta sintomatología desaparecía y después volvía, desaparecía y después volvía. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Que allí donde nosotros tenemos dolores porque hay una resistencia. ¿Y qué podemos entender por resistencia? Podemos comprender por resistencia algo que debemos limpiar, Mm, eh, algún proceso interno que debemos trabajar. Si tú te vas a un diccionario emocional, podrás encontrar que las rodillas simbolizan tal vez cómo me paro en la vida, tal vez orgullo, diferentes energías que a veces están un poquito desbalanceada y que tomando conciencia de la emoción que se refleja y se expresa a través del cuerpo, siendo conscientes nosotros podemos soltarla y liberarla. Entonces, acepto y recibo esta energía, comprendo que debo de soltar este dolor o esta emoción discordante para poder seguir trabajando y integrando esto. Y como siempre, las recomendaciones, pies descalzos en la tierra, trabajar el grounding, pisar pastito, caminar en la arena, colocar los pies en agua, mantenerse hidratado. También nos han recomendado mucho el citrato de magnesio, también nos ayuda bastante para relajar un poquito ese sistema nervioso y no mantener tenso el cuerpo. En la medida mm, que hay tensión, nosotros retenemos ese dolor y la idea es liberarlo. Y lo que hago yo, que es el movimiento a través del yoga también. sí. Dice Dora, dice desde Colombia, este cambio es tan fuerte, se siente, se siente. Yo te decía, Paz, hace un ratito, yo me levanté, yo te decía como si hubiese estado labrando la tierra y en un sueño tan y tan profundo, y así como mientras tú leías y decía, puede ser, que decía el guardián, puede ser un minuto o menos, o como un segundo o menos de un segundo, algo así, o sea, algo rápido, y así me pasaba, yo como que me iba y volvía. Sí, y eso es muy importante mencionarlo, Ani, porque cuando nosotros tenemos esas desconexiones que a mí se me presentó mucho como vértigo o mareas, también de repente nosotros estamos haciendo algo y nos vamos por un instante y no sabemos dónde estamos. ¿Cómo anclarnos, sobre todo si nosotros, por ejemplo, vamos a conducir? Inhalar profundo, exhalar profundo y traer la conciencia al momento presente. Decirle internamente, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Inhalar y exhalar profundo y repetirse ese mantra para poder volver a lo que estoy haciendo. Ahora, si uno está en su casa, está en el jardín y está meditando y se va por ese instante, está bien, puede vivenciar ese proceso, pero a veces las labores diarias nos llaman a estar en total sintonía con el momento presente. Entonces es importante también ese tip. Sí, dice Romana que ella ha estado sintiendo esos síntomas. Entonces, es por eso. Claro, bueno, acá siempre usa la sana racionalidad y la ser, tener buen. Discernimiento. Ujú. Claro, porque si estas sensaciones persisten por muy largo tiempo, bueno, consultar un especialista, consultar un médico, ya nada quita a que pueda ser otra circunstancia. Pero generalmente estos síntomas, en la medida que cambian las energías y que va llegando más plasma, pueden durar 24 horas, a veces una tarde, máximo, no sé, yo diría unos 4 días, ya si esto persiste sobre todo en el caso de las taquicardias, porque cuando nosotros nos extendemos a dormir en la noche y estamos en posición horizontal, suele ocurrir que los síntomas se intensifiquen. Entonces, por eso despertamos como si nos hubiesen golpeado en la mañana. Sí, 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 y eso me está pasando a mí bastante y de momento siento, o sea, despierta que me voy, me estoy yendo o comienza a llegar mi información también, pero es algo que yo le comentaba a alguien, yo digo, si me quedo tranquila, me quedo quieta, es como inmediatamente siento unos cambios de frecuencia y comienzo,
Bueno, yo te envié un video, comienzo a escuchar esos esos toquecitos y esa cambio de vibración. Es que, es eminente, o sea, es algo que no podemos ocultarlo, el cambio se está dando. Sí, ¿no? Y cuando uno puede tener ese tiempo para percibir lo que le está ocurriendo y se conecta con cuarta dimensión, muchas veces uno puede estar recibiendo también mensajes más claros de sus guías y de sus maestros. Entonces ahí tener un lapicito o poner la grabadora del celular y si nos está llegando información, yo me acuerdo que cuando empecé con esto en el 2010 me llegaba siempre la salida es hacia adentro. Yo estaba meditando y claro, la salida era hacia adentro porque todo estaba en uno y esa información ya estaba en uno y en el proceso de autoconocimiento. Entonces Mm, aprovechar ese instante también para poder hacer esa conexión, ¿no? sí. Dice aquí Marisol, dice buenas tardes desde Coquimbo, Chile. ¿Qué hacer con respecto a los dolores de articulaciones? Me pasa hace un mes, pero va y viene. Muchas gracias por esta información. Creo que tú hablaste un poquito de esto, pero si quieres ampliar un poco más. Sí, dando algunos tips. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo también algo que se llama fascia, que poco se habla de la fascia, pero es una telita muy fina que recubre nuestros órganos y que también recubre nuestra musculatura. Para las personas que comen carne, de repente cuando hacen la limpieza de la carne hay como una telita encima de la carne. Y ese tejido conecta eh, y es como todo un sistema eléctrico y de comunicación que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros lo miramos al microscopio, busquen por ahí imágenes en Google de la fascia, mirada a un microscopio, y es toda una red, y es una red de transmisión de energía y de impulsos eléctricos. Entonces, cuando estos procesos están muy fuertes, la fascia se aprieta, se contractura, y en este sentido, hidratarse para que la fascia pueda volver a extenderse, movimientos suaves, como una secuencia suave de yoga, como tai chi, como qigong. Esos movimientos nos van a ayudar a que la fascia vuelva a extenderse. Y otra cosa que sirve mucho también para los dolores y para el trabajo en la fascia, porque es su composición, es el colágeno. El colágeno leofilizado hace muy bien, junto también con lo que dije antes, que es el citrato de magnesio. Nos ayuda bastante, junto a los otros tips que habíamos comenzado, para que esa fascia no comprima y no nos dé más dolor, sino que se vaya soltando y permita que esta energía y estos impulsos eléctricos puedan ser recibidos correctamente en todo nuestro cuerpo. Bueno, aquí pregunta Claudio. Dice, despierto con muchísima sed, a pesar que durante el día tomo hasta 3 litros de agua. Excelente pregunta, porque es muy importante recordarle a las personas que dadas estas energías, probablemente nos deshidratemos un poco. Entonces yo siempre recomiendo el agua solarizada, colocar una botellita de vidrio al sol para que podamos estar recibiendo la información del sol y de alguna forma ir adaptando ya nuestro cuerpo a esta frecuencia. Si tienes una botella azul, azul oscuro, colocarla al sol, ojalá sin taparla, yo le coloco una gasita encima para que reciba esta información y puedas ir integrándola al cuerpo y baje también la sintomatología. Y también los acturianos nos dejaron otra receta de agua, que es el agua magnetizada. En la botella dejamos un cristal transparente, un cristal verde y un cristal de cuarzo rosado. Mm. Y esa agüita la colocamos al sol y después la retiramos, puede ser una hora o más, y la vamos consumiendo a traguitos durante el día. Eso también va a bajar mucho los síntomas. Pues me falta el verde. Me imagino que debemos limpiarlo, recargarlo, ¿verdad? Sí, Y pasarlo por agua o colocarlo también un poquito en la tierra para que se recarguen, que es su elemento, y ahí ya dejarlos en el agüita. bien, voy a buscar el verde, ya tengo el rosado y el transparente. Dice por aquí Miguel Iglesias, y los que no sentimos nada, ¿qué ocurre? Bueno, eso fue todo un proceso, porque cuando empezó todo esto, que a mí me dio muy fuerte todo este proceso en el 2020, despertaba en las mañanas que yo no sé cómo iba a dar clases porque me dolía hasta el pelo.
Ahí empecé a buscar información y encontré en Facebook Carta Astral 2.0 creo que era Alicia que empezó a traer esta información y por otro lado Eduardo Strahov. Y ahí apareció un montón de personas que hacían este mismo comentario, pero ¿cómo? Yo no estoy sintiendo nada, no, esos son puros cuentos y son mentiras. Bueno, han pasado casi 5 años y cuando uno mira en los comentarios son cientos de personas las que están sintiendo. Cada persona va a su propio proceso y en la medida que esta energía se vaya intensificando más, lo más probable es que en algún minuto nosotros también pasemos a integrar estas energías. Oye, Paz, tú como terapeuta, al igual que yo, también yo creo que este es un buen punto para darle a Miguel. De seguro te ha pasado, a mí me ha pasado en los últimos días de personas que han llegado a mí que no, nunca han tenido ningún tipo de experiencia espiritual ni nada. Y durante la terapia, sorpresivamente, reciben información, porque a través de la terapia también se le trabaja mucho lo mental a las personas. Uno, ¿verdad? Uno funge como un canal de energía y como que también se van estabilizando. Yo no sé si tú podrías, si es una buena sugerencia, Miguel, que si no lo ha hecho, también buscar algún tipo de, o hacer algún curso que tenga que ver con relajación mental o meditación, o acudir a un terapeuta para que también vaya ayudando en ese proceso, como decía tu guardián, los que apenas están comenzando, que se pongan las pilas. Sí, sí, bien interesante, sí. Bueno, sí, siempre buscar un buen terapeuta holístico, en ese sentido, como saber si es bueno que esté trabajando en coherencia, que lo que dice, siente y practica vaya en total coherencia. Ya puedes buscar un buen maestro de Reiki, trabajar con flores de Bach, y algo que para mí ha resonado mucho porque trabaja justamente a nivel subconsciente, o sea, lo que de la mente subconsciente no ha surgido hacia la mente racional o consciente, es la hipnosis regresiva, sobre todo Mm, hipnosis regresiva cuántica, que lleva a indagar en esos procesos internos que a veces, por ser muy racionales, lo hemos cerrado, no hemos dado el espacio para ujú. que todo eso que está ahí adentro emerja. Entonces, tal vez también podría ser una buena alternativa. Sí, pero Miguel, tranquilo porque ya lo han dicho por aquí, lo ha dicho Paz, lo han dicho todas las personas que pasan, todos tenemos esa capacidad. No hay uno más que otro. Absolutamente, sí. Carolina dice, sí, yo he sentido eso y unos mareos en la cabeza que me mueven todo el mundo y sabía que era energético porque yo gozo de muy buena salud. Bueno, eso es muy importante, el estado de conciencia que ella tiene, conocerse a sí mismo. Y así uno puede distinguir si es producto de las energías y de estos procesos o si realmente puede ser alguna patología. Y bueno, últimamente, en realidad estamos trabajando el cerebro hace mucho tiempo, estamos trabajando columna vertebral y ahora sobre todo la sincronización de ambos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Mucha pulsación en pineal, sexto chakra, séptimo chakra, la conexión del cardíaco con pineal, y actualmente también los primeros chakras, porque muchos de los que están en la espiritualidad somos un poco etéreos y la parte material de los pies en la tierra, de nuestra prosperidad, a veces nos resulta un poco difícil. Y la idea ahora es estar en todos nuestros chakras y en todas nuestras energías bien alineadas. Ujú. Ah, dice Miguel por aquí, Paz, dice que él sí siente y es de meditar, descalzarse. Lo que no siente son esos dolores, dice él. Bueno, entonces eso está muy bien por lo que él está practicando. Si estás andando descalzo en tierra, esa energía está fluyendo. Entonces quiere decir que no hay una obstrucción energética en él que esté generando ese fuego por fricción, esa energía que se debe trabajar y que se debe soltar. Por ejemplo, en los hombros cervicales, el peso de la vida o en la parte baja de la columna, a veces rabia, en fin, diferentes emociones. Ahí hay muchos textos o glosarios emocionales de lo que se va reflejando en el cuerpo para que podamos trabajarlo. Así que Mm. excelente, sigue por ese camino y contacto con la Él se va naturaleza. como una plumita se va Miguel para la otra.
Sí. en el proceso de ascensión. Dice por aquí Bombón, dice, ¿cómo, vamos a repetirle otra vez, cómo es el agua magnetizada? Que sí puede ser con cualquier piedra. Eh, bueno, ya el agua solarizada te sirve, ya si no tienes los cristales y no quieres complicarte. Pero la receta de los acturianos personalmente ha sido un plus, ayuda a minimizar esas sensaciones. Es un cristal transparente, un cuarzo normal, transparente, una piedra de cristal verde, ojalá transparente también, y si no, no importa, y un cuarzo rosado. El cuarzo rosado es bien Sí, importante. está. Este es el rosadito, lo que pasa es que no se ve muy bien. El Sí, rosadito, este es el clarito, exacto. me falta el verde. El verde. Que puede ser hasta un jade o un ágata transparente verde, ¿no? Sí. Dice, bueno, por aquí hay otros comentarios, entonces vamos a continuar. Vayan nuevamente anotando sus preguntas. Mientras tanto, vamos a continuar contigo, Paz, en la otra información que tengas que compartir. Ya, ¿por qué deseas que me vaya? Hay otros mensajes y también hay como una pequeña síntesis para ir trabajando en nuestros cuerpos, que eso es lo que por ahí he entregado en algunas charlas o seminarios que me han pedido hacer. Bueno, yo pienso, como tú, como te diga en tu corazón, yo pienso que eh, por aquí pregunta Dora antes de pasar, dice, ¿y la tristeza intensa? Bueno, eso está en el campo emocional, en el cuerpo emocional, y eso es importante trabajarlo. Para mí, la mejor herramienta para trabajar en las emociones, en lo cual yo estuve abocado 3 años, es la terapia floral. Ya sea flores de Bach, que para mí es la base, o flores de Bach, o California, pero siempre comenzar con Bach, que son los arquetipos. Y ahí encuentras excelentes flores para eh, poder encontrar de dónde proviene esa rabia, o sea, perdón, Tristeza. esa tristeza, ¿no? Ujú. Cualquier emoción que sea, las flores de Bach nos van a ayudar mucho a conectar y con un buen terapeuta a encontrar la causa, que esa es la idea para poderlo trabajar. Bien. Bueno, no sé, cómo que tú entiendes que... Vámonos por un mensaje más Ujú. y conforme las preguntas voy de a poquito introduciendo algunas soluciones para los procesos que estemos viviendo en nuestros 4 cuerpos inferiores, Me que al parece final genial. donde nos toca la puerta y nos dice, oye, mírame, el cuerpo nos está diciendo, oye, escúchame. Así Sí. que, Ajá. Bueno, pues sí, me parece genial. entonces, en otra pregunta que le hago yo al guardián, ¿cómo subir, mejorar nuestra resistencia en todos nuestros cuerpos para integrar, tolerar de mejor forma el efecto de las llamaradas solares actuales y las que vendrán, principalmente en nuestro cuerpo físico? Muchos están cansados, con mareo, vértigo, náuseas, fuertes dolores de cabeza, tinnitus y dolor corporal, taquicardia, sensación de irrealidad, pérdida de memoria y otros. Ese es el putpurrí de cosas que podemos estar sintiendo. Entonces me dice, comprendo con claridad la pregunta, pero no es así como pueden imaginar que de una hora para otra pueden aumentar la resistencia al punto de no sentir nada más. No, la resistencia de la cual nosotros hablamos, nosotros siempre apuntamos que no es para anular estas sensaciones, sino más bien es para tener resistencia, para soportar esto. Entonces, acá lo que nos está explicando él es como cuando uno va al gimnasio. Obviamente que el primer día que yo voy a hacer gimnasio, mi cuerpo me va a quedar absolutamente adolorido, al segundo o al tercero, pero no por eso yo voy a parar de hacer gimnasia y deporte, sino que voy a seguir yendo hasta que mi cuerpo se vaya adecuando a las rutinas que estoy haciendo, en un proceso de ascensión de resistencia, por así decirlo. Ujú. Es eso lo que él quiere expresar ahí. Entonces, la resistencia de la cual nosotros hablamos, nosotros siempre apuntamos a que no es para anular estas sensaciones, sino más bien es para tener resistencia para soportar esto. ¿Acaso no es diferente? Mire,
Aumentar la resistencia para no sentir nada, eso no va a ocurrir. Pero aumentar la resistencia para acostumbrarse y mantenerse, es esta la verdadera condición de la resistencia. Porque si no fuese así, la persona no resiste. No hay un método para anular todo esto, solamente saliendo de aquí. ¿Usted me comprende? Solo saliendo del lugar, saliendo del planeta. Como aún no fue dada la orden para esto, ustedes están dentro de un planeta en ebullición. ¿Me comprende? Sí. ¿Usted ya se imaginó, y acá él es muy didáctico, ya se imaginó colocar varias cosas en una olla a hervir? ¿Colocar varias cosas diferentes juntas? Entonces, usted va a ver que algunas se irán a ablandar demasiado, otras más resistentes, otras duras, y parece que ellas soportan más, pero ellas están dentro de la olla. Entonces ahí me está explicando que hay diferentes, como se está expresando aquí en el chat, diferentes procesos de sensación referente a estas energías que estamos recibiendo. No puede querer cocinar algo sacándolo de la olla. ¿Usted comprende mi visión? Sí. Entonces él dice, yo lo voy a sacar. Si lo saca, lo anula, ya que debe ser resistente, pero dentro, soportando. Quien no es resistente se ablanda, se deshace, se desagrega. Debe estar adentro, ¿comprende? Es por esto que cuando usted abre la olla con 10 minutos de cocimiento, usted va a ver que una se disolvió, se ablandó de más, no resistió, y otra parece que necesita más de 10 minutos. ¿No ocurre esto así? Sí. Y otras quedan duras, exactamente. ¿Y cuál es la resistencia que debemos tener? Es la resistencia para que aunque estén dentro de la olla a presión, o sea, el planeta, resistan hasta que se abra la tapa. ¿Qué debemos hacer para resistir? Mantenernos firmes, hacer algunas cosas como beber agua imantada, solarizada. Esos procedimientos todos ayudan, sí. Tomar agua imantada, tomar vitaminas para, para el cuerpo, hacer ejercicios, ¿me comprende? Si una persona hace todo esto, ayuda. Si ella se desplaza hacia un lugar cargando peso, ella lo va a lograr. Pero las otras, que por ejemplo solo piensan en comer y dormir y están con sobrepeso, ¿será que ellas van a tener la resistencia o van a estar cansadas? ¿Usted comprende este punto de vista? Entonces, la palabra resistencia es esto, es saber que en todo es necesario tener resistencia, astral, anímica, física, mental, emocional, todo. Solo los fuertes sobreviven. Es natural y es así. Wow. Muy directo tu guardián, muy directo. Muy directo y muy científico. Él trata de bajar porque a veces las orientaciones que me da a mí es muy abstracto y muy científico. Él Ujú. sabe los mensajes que yo voy a comunicar y trata de bajarlos para que las personas lo entiendan así súper claro. Sí, muy, muy formal. Entiendo lo que usted me dice, o sea, muy, wow. Aquí hay unas preguntas para luego pasar a estas recomendaciones. Dice Cecilia, ¿qué pasará con los niños autistas en el momento de la ascensión? Bueno, cada almita que hay en este planeta tiene su plan de ascensión. Y cada uno va viviendo sus propios procesos. Hay acuerdos de almas cuando venimos acá. Esos planes álmicos los hacemos eh, en nuestro plan de encarnación. Entonces, cada proceso es individual, es difícil decir qué pasará exactamente con cada caso específico. Yo creo que en ese sentido lo bueno ahí es ir acompañando, es ir llevando a niños. Yo tengo algunos casos en Tribu Mensaje de Sirio, y los han integrado muy bien con las energías, mucho contacto con la naturaleza, una alimentación, como lo que voy a explicar más ratito, adecuada,
frecuencias musicales, vibracionales sobre 528 Hz, que le traigan paz, que le traigan tranquilidad, que los armonicen. Tratar de mantener un entorno armónico y de alta frecuencia para los niños que están con todas estas diferencias, por así decirlo. Ujú. Pregunta por aquí Luz si usted puede recomendar a un terapeuta que haga hipnosis regresiva. Eh, Acá en este momento yo conocí una persona, pero actualmente podría sí encontrar a una persona que es seria, que es muy interesante. Mi hipnosis regresiva cuántica yo me la hice en Brasil con una terapeuta canal maravillosa ella, pero bueno, ahí hay el asunto del idioma, que yo a ella la recomendaría 100%, y creo que también buscando ahí por contactos podría dejarte a ti el Ujú. contacto para que Sí, tú lo pases. sí, para que Luz me contacte. Por Sí, aquí hay un saludito desde México. Eh, saludos. también aquí, vamos a ver, dice Eliana, así me siento a veces en ebullición. Sí. Dice por aquí, no, este usuario dice, Paz le habrá preguntado a ese guardián acerca del asteroide que se anunció hace poco por la ONU, porque cada día han subido la probabilidad de impacto. Empezó de 1,3 y ya va en 2,5. En 1,3 ya va en 2,5. Bueno, todos esos mensajes referentes a los procesos que iba a vivenciar la Tierra, tanto por la proximidad de Hercólubus o el planeta X o el planeta rojo, eso ya está todo en el canal, lo tengo en Facebook, en YouTube, está todo explicadito ahí. Y en Ujú. cuanto a los asteroides que se están acercando a la Tierra, sí, van a haber caídas de algunos asteroides, no sé si será específicamente eso, en algunas partes del planeta. Entonces, siempre la recomendación de los guías ha sido estar atenta a los cielos, los colores que van teniendo los atardeceres, porque eso significa también la proximidad de este sistema que se llama Hercólubus, como también los cambios que se van produciendo. Entonces, estar siempre atenta a los cielos y es probable que esos hechos se den más adelante, sí. Sí, se me olvidó aquí poner el canal de YouTube de Paz, pero es así mismo también mensajes de Sirius. Ahí lo pueden buscar. De todas formas, en la descripción también está todos los enlaces para ir a la red social, a las diferentes redes sociales en la que Paz también está difundiendo estos mensajes. Por aquí hay varios saluditos, o sea que yo creo que podemos pasar ahora, Paz, a esas recomendaciones. Y ya luego entonces en otro encuentro, si así te parece bien, venimos y hablamos con más detalles sobre esos eventos puntuales, si se puede, en que deberíamos, yo diría que en conciencia estar preparados. Sí, sí. Dice Gracias, que- Carolina. sí, me Sí, encanta a mí también tu guardián, es muy propio. y muy disciplinado, me tiene así, derechito. Todo muy claro. Bueno, hablemos un poquito del cuerpo físico y algunos datos que puedo entregar que es importante justamente para no sentir tanto el impacto de esta frecuencia si estamos en estas condiciones que voy a mencionar acá. Ujú. Eh, Actualmente con la alimentación que tenemos en este planeta podemos decir que prácticamente todo está contaminado. Es muy difícil encontrar alimentos que realmente sean orgánicos y que sean saludables. Por eso, dentro de todos los lives que voy haciendo, siempre les digo, hagan huerto, hagan huerto. Yo tengo mi huerto acá y estoy fascinada, porque además son alimentos solarizados, entonces muy bueno. Entonces, lo primero que deberíamos hacer nosotros para nuestro cuerpo físico es desintoxicarlo. ¿Y cómo podemos desintoxicar? A través de algunas cosas que son simples, algunos elementos que nos ayudan, como por ejemplo la clorela, que es una alga verde que tiene un montón de beneficios.
desintoxica, elimina metales pesados, los retira del organismo. Además, de cierta forma nos da también vitaminas y proteínas de orden vegetal. Y nos ayuda a combatir también el déficit de hierro y también nos sirve como un probiótico, ya muy recomendado. Dentro del área de las algas podemos también recomendar la espirulina, que personalmente a mí me fascina porque como no como carne, necesito energía, doy clases todos los días, mañana y tarde, entonces necesito algo que me ayude un poco más a mantener esa resistencia en área de proteínas. La espirulina es alta en contenido de proteínas y rica en vitaminas del grupo B. Aporta energía, poder saciante, se indica mucho para deportistas y tiene 10 veces más hierro que las espinacas y es considerado también un alimento de luz. Entonces la espirulina personalmente me gusta en polvo, hay que ser un poco valiente para tomarla en polvo porque tiene su sabor y siempre tanto la clorela como la espirulina con cucharitas de madera. Sobre todo la espirulina nunca tocarla con metal, ya porque pierde su potencialidad, o de plástico o cucharita de madera. Uso bastante servicio de madera aquí en casa. Ujú. Y otra cosa que es un poco más profunda y que hay las personas las llamo a hacer su estudio para no entrar tanto en detalle y poder pasar por todos los cuerpos, es la clorela, perdón, la zeolita. La Así. zeolita que es un mineral de origen volcánico y que también yo prefiero tomar todas estas cosas en polvo, primero que nada, para certificarme que realmente es lo que está diciendo el envase, o ir a un lugar donde tengan productos naturales que a nosotros nos dé confianza, ya no comprar cualquier ceolita por ahí. Esa también en la mañana en un vasito con agua, nosotros dejamos caer una cucharadita, como una cucharadita de té, y tomamos eso en ayuna. Y eso va haciendo una limpieza maravillosa también. Arrastra metales pesados y otras cosas más también que nosotros de alguna forma ingerimos y que no estamos conscientes. Entonces, esa limpieza es súper importante. Y si queremos irnos un poco más tranquilo y aprovechar también de hacer un proceso de desinflamación de nuestro cuerpo, porque con estas energías nuestro cuerpo se inflama, es mucho el potencial que estamos recibiendo. Entonces, los zumos naturales de zanahoria. Empezar con un zumo natural en ayuna, después ojalá integrar otro hasta llegar a 5 vasos de zumo natural de zanahoria. Ojalá a través de un procesador lento que mantiene mayormente las propiedades de la zanahoria. Todo lo que tenga que ver con dieta antiinflamatoria que ustedes pueden buscar nos va a ayudar muchísimo, porque esos dolores del cuerpo tienen mucho que ver con la inflamación interna que estamos teniendo. Entonces, eso en el área de desinflamarse. En el área de la alimentación, eliminar al máximo los productos procesados, ojalá ir lo menos posible al supermercado y ir lo más posible a ferias agrícolas donde nosotros encontremos productos vegetales que son los más próximos a la tierra. Y si tienen la bendición de poder hacer un huerto, ya sea en la terraza de un departamento, ya sea en un jardín, en cajas, por ejemplo, cajas de manzana, le ponemos una buena tierra y ahí vamos haciendo nuestra siembra y podemos tener de todo un poquitito. Eso también nos ayuda un montón. Por ejemplo, el cilantro que es maravilloso también para desintoxicar. Todos los días colocarlo mucho en ensaladas, en preparaciones de legumbres o hacer zumos verdes también con cilantro, manzana verde, cilantro, acelga, esas cosas. Eso también nos lleva a procesos depurativos. Lo que nosotros también conocemos como alimentos lumínicos, que son los alimentos lumínicos, que están directamente recibiendo la energía del sol. De ahí la importancia del huerto, porque esos alimentos van a recibir esa energía fotónica, la van a integrar y cuando nosotros comamos ese alimento, estamos también integrando estas nuevas frecuencias vibracionales.
Y también desmistificar acá que la comida orgánica es cara. Si nosotros somos inteligentes y usamos discernimiento y nos rebuscamos, vamos a encontrar ferias libres donde podamos eh, encontrar productos más cercanos a la naturaleza y sin que sean necesariamente más caros. Consumir legumbres, el llamado a consumir legumbres como fuente de proteína, de aminoácidos, de minerales, y ir integrando todo esto. Yo hago mucho, por ejemplo, ensaladas con diferentes colores porque yo sé que estoy encontrando un equilibrio nutricional y le pongo un puñado de legumbres cocidas, ya sean lentejas, ya sean garbanzos, ya sean porotos, y me voy alimentando con eso. Los aceites también, no usar aceites vegetales, sino aceites naturales como el de oliva prensado en frío. Entonces ir incorporando estos hábitos de alimentación saludable, que en un comienzo puede parecernos difícil, pero a medida que el cuerpo se va acostumbrando a comer saludablemente, inmediatamente va rechazando alimentos que son con muchas grasas, muy pesados, muy tóxicos. ¿Ya? Eso más Sí. o menos en una síntesis de lo que sería en la parte de nuestro cuerpo físico, como también la actividad deportiva esencial, o el contacto con la naturaleza, caminatas por los cerros, muy importante. Bueno, yo creo que también aquí el mismo cuerpo le va pidiendo a uno lo que hay que escucharlo, como esos cambios. Y te lo Sí. digo porque a mí me estaba pasando eso. Y es algo que a veces uno se resiste porque es la costumbre que tiene por muchos años Ujú. de tener cierto tipo de alimentación y a veces se obvia ese mensaje que el cuerpo está enviando. Paz, no sé si quieres contestar esta pregunta que se sale un poco del tema de hoy, pero si te parece bien, pues aquí la pongo. Dice Silvia, dice que a qué se debe que las naves que se visualizan en algunas ciudades no se dejan ver en todo el planeta. Saludos desde Perú. Bueno, Silvia, gracias porque espero, si Ari me invita, poder hacer un live nada más que de ese tema, que es para Claro. que es para lo que me están redireccionando ahora, porque me dijeron que ya todo lo que era de eventos ya está en mis redes, ya lo he explicado, pero un montón, y ahora lo que me debo abocar es lo que va a ocurrir en el 2025, que es justamente el acercamiento cada vez más de los seres estelares, ¿ya? Y en cuanto a tu pregunta específicamente, las naves se están viendo en muchos países. Yo que tengo contactos en varios países a través de las redes, por lo que hago, sé los tremendos avistamientos que están existiendo en Brasil, sé lo que está ocurriendo también en Europa, de muchos avistamientos. Y explicar acá que van a haber 4 fases en este proceso, cortito, haciendo un paréntesis. El primero va a ser de las sondas de reconocimiento que son como una energía plasmática. No son cosas densas, nada que ver con los drones o drovni como le han puesto ahora. Porque los drones es una cosa densa que nosotros conocemos y sabemos cuáles son y las pueden derribar a través de pistolazos como están ahí en Nueva Jersey, en fin. Pero las naves o sondas de reconocimiento son energía plasmática, son como luces de diferentes colores que están ya recorriendo el planeta, tomando el pulso de cómo están los procesos de la naturaleza, están haciendo como un escaneo para ver en qué nos pueden ayudar y también tomando el pulso de nuestra frecuencia vibracional. ¿Qué gradiente energético nosotros hemos alcanzado para que este proceso de transición sea más suave? Luego va a venir una segunda fase que ya está ocurriendo en algunos países, porque en Brasil yo estoy viendo muchas imágenes y fotos realmente interesantes, acá en el sur de Chile también, las personas que ya están en estos procesos y con una conciencia más expandida, están viendo naves ya de diferentes tamaños. No te voy a decir que las naves nodrizas, pero ya los avistamientos de naves mayores están siendo para que después nosotros tengamos un tercer proceso de ver naves nodrizas que son enormes, realmente pueden ser del tamaño de un país, son enormes, Wow. hasta que se produzca la llegada de los visitantes, en que nosotros, las personas que estamos como difusoras, que estamos en el área de salud holística y que ya estamos en mayor conexión, vamos a hacer el puente entre los visitantes
y las personas que están acá en la Tierra, que están todavía iniciando sus procesos de conciencia. Y ellos van a traer, pero muchas y hermosas novedades a este planeta. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Porque aquí nos falta el que dice, no, el proyecto Bluebeam, que ya lo expliqué anteriormente, los vamos a reconocer simplemente por la energía amorosa que traen. O sea, va a ser imposible no Bueno, sentir ese amor. yo después vamos, tan pronto termine el programa, vamos a coordinar. Yo te abro un espacio la semana que viene si tú quieres, si tú estás disponible, claro que sí. Por aquí Sí. pregunta Bombón, ¿el zumo de zanahoria se empieza por un vaso en ayuna hasta llegar a los 5 vasos en ayuna? ¿Entendí bien? ¿Hay que acompañar esto con alguna restricción alimentaria o se puede comer variado? Eh, Mira, puedes hacerlo semi en ayunas, sobre todo el de la mañana, lo haces en ayuna para que exista un proceso de depuración y tu cuerpo vaya limpiando. Ahora, si eres una persona que practica, tiene una actividad deportiva, necesita tener más energía y le cuesta mucho hacer ayuna porque no está acostumbrado, o tiene presión baja, por ejemplo, como es mi caso, que ahí puede ir lento. Puede el primer vaso en ayuna, después se puede a las 11 conservar el ayuno, tomarse otro vaso y después tomar una merienda, una alimentación que sea sutil, que sea leve. Por lo que estábamos explicando, ensalada, tal vez si es necesario ensalada con alguna legumbre, después dejar un espacio y ya volver a tomar el zumo más tarde. Si es necesario, puede, si se siente débil, tomar un alimento, una fruta, por ejemplo, manzanas, que son muy depurativas, y así seguir con el proceso. Y el último en la noche, como a las 8, para estar toda la noche en un ayuno intermitente, desde las 8 de la noche hasta la mañana, que pueden ser 10 12 horas, que eso va a ayudar mucho a depurar, ¿ya? Ahora, si quieres hacerlo intensamente, llegando a los 5 vasos, puedes tratar de que llegues con los 5 vasos al fin de semana, que generalmente es más tranquilo, estamos en casa y tenemos las condiciones para ir preparando estos zumos naturales. Ujú. Ahí cada uno tiene que ir viendo cómo está su cuerpo, cómo funciona Sí, su cuerpo. sí. Dice Bárbara Rosario, el aceite de coco es bueno. El aceite de coco es buenísimo, sí, ayuda mucho, también hace un proceso de limpieza, en fin, ahí se puede ocupar de muchísimas maneras el aceite de coco. Bien. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, bueno, dice Marisol, nosotros con mi familia tuvimos un encuentro con un ovni que luego dejó plasmas en todo el ambiente. Fue en el Valle de Elqui, cuarta región de Chile. Absolutamente, porque en Valle de Elqui está siendo un lugar sagrado y probablemente un lugar donde muchos misioneros van a llegar hacia la zona de la cordillera. Entonces, además que la energía que hay allá, están estas pirámides que hay también que poco se conocen, hay mucho avistamiento. Yo ahí también me ha tocado ver mucho, como también recorriendo rutas por tierra hacia Perú, hacia el lago Titicaca también. Me ha tocado ver muchos avistamientos. Ujú. Pregunta Bárbara si recomienda las semillas de chía y linaza. Absolutamente, la chía es maravilloso. Ahí te paso una receta, puedes, yo dando receta, en un vasito con agua, una cucharada grande de chía y tiene que ser con agua. ¿Para qué? Para que la semilla de chía se active. Y cuando tú vayas a ver eso al otro día, va a estar transformado en una glúa. Eso también tiene mucho colágeno. Ayuda también a nivelar tus niveles de triglicéridos, la presión, todo. Es maravilloso. Y eso si te lo puedes tomar solo o también puedes echarlo en una licuadora y trabajarlo con alguna fruta, como por ejemplo la piña. Y no botes el centro de la piña porque tiene algo que se llama bromalina, si no me engaño, que es Ujú. un antiinflamatorio poderosísimo. Entonces mezclas en una licuadora esa glúa de chía con esta activación y te tomas ese zumo en la mañana. Mira qué Excelente. interesante, que normalmente uno lo que le llaman el corazón de la piña, uno lo desecha. No, no hay que botarlo, es muy, muy bueno. Dice por aquí, mi hermosa la labor tuya, Paz, saludo desde México. Silvia, no, Silvia, no te disculpe, todo lo contrario, no. Aquí este programa es interactivo, aquí
todo lo hacemos muy casual, así es que está bueno que haya puesto sobre la mesa este tema, porque eso dio pie incluso a que Paz eh, se abriera y decir que está dispuesta a venir a compartir este interesante tema. Así es que vamos a ver si ya tiene espacio para la próxima semana. Yo tengo un espacio para ti ya, Paz. Ya, lo tomo, lo tomo. ¿Sí? El miércoles, ¿A qué horas? a la hora que me digas. Aquí estamos en vivo comprometiéndote. Tú miras el Ya, calendario, me dices y te lo agendo a ti. ya, perfecto. Qué bueno que me avisa porque así lo reservo en la tardecita. Eh, dice, Bárbara pregunta sobre la chía y la linaza, dejando en remojo, ajá, ya lo dijiste, dejándolo en remojo de un día anterior, ¿verdad? En la noche anterior. Sí, la linaza también conviene porque se activan las semillas, inclusive las almendras, inclusive las nueces también es bueno dejarlas un poquito en remojo en agua, se activa, se abre todo el potencial. Sí, dice que lo usa. Yo también la uso. Yo también. Sí. Yo uso la linaza y es un limpiador intestinal. Y la chía también la tengo aquí, pero tengo que implementarla más porque la uso a veces para mezclarla con yogur y cosas así. Pero voy a hacer esa receta que acabas de mencionar. Bueno, aquí la gente dice que vuelvas, así es que vuelve. El miércoles va a estar aquí nuevamente para hablar de ese tema interesante. Y yo, de hecho, voy a aprovechar que no lo he compartido públicamente ese día para que tú también me des respuestas a algunas revelaciones que he tenido precisamente con relación a lo que parecían ser aviones, pero que no eran aviones, que eran como una especie de naves que recogían información y me hace mucho sentido lo que tú dices. Por aquí Sí. están Patricia y Rubén, 7 veces en el cielo. Dice saludos para ti y para mí también, por supuesto, desde Mar de Plata, Argentina. Salud. Bueno, Paz, ¿algo más que queda pendiente para compartir con la comunidad? Bueno, tocarte especialmente el cuerpo emocional. Sí, Eh, a ver, entendiendo que las emociones es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Eh, es importante acá entrar un poquito a estudiar las emociones y entender que las emociones van de un punto a otro punto. Eh, podemos encontrar un punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del miedo, estamos en la polaridad opuesta del amor. Entonces, nosotros debemos encontrar nuestro centro para estar en un estado de ecuanimidad, de neutralidad, por así decirlo, y poder comprender los procesos emocionales que estamos vivenciando. Y en ese sentido, acá el llamado es estar vigilando conscientemente nuestros procesos emocionales y nuestros pensamientos, porque a través, por ejemplo, de un pensamiento que puede ser de alguna forma caótica, eso va a producir en nuestro cuerpo una energía bioquímica que se va a transformar en una emoción. Entonces ahí observar esa directa relación que hay entre pensamiento y emoción. Y cuando una emoción que está en desequilibrio se perpetúa, puede a lo largo y transcurso del tiempo generar una manifestación en nuestro cuerpo físico. Entonces de ahí la atención a las emociones. Los llamo a todos, aunque no tomen el curso, pero investigar en YouTube las terapias florales, entrar a estudiar un poco las características de las flores de Bach para que se reconozcan en los diferentes arquetipos y pueden ustedes mismos comprender y establecer cuándo están en una emoción que está de cierta forma desbalanceada y no quererla controlar ni evitar, sino que sentirla, procesarla, tratar de encontrar el origen, integrarla y llevarla a un proceso de neutralidad hasta poder integrar también la parte positiva de esa emoción. Entonces,
Las emociones por sí no podemos decir que las vamos a controlar, las emociones están ahí, van a emerger y nos están transmitiendo algo también. Entonces, saberlas escuchar y saberlas integrar. Otra cosa, el campo mental que es preponderante. No nos olvidemos que este universo es mental y todo nosotros lo estamos creando a través de nuestra mente. Entonces, observar constantemente qué estamos pensando. Hacer esas pausas que les decía al comienzo de respiración. Inhalo profundo, exhalo profundo, puedo cerrar mis ojos y decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Y dice, pucha, ¿por qué estaba pensando que cuando fuera ya me iba a ir mal o iba a encontrar cerrado? ¿O por qué estoy pensando que puedo tal vez perder mi trabajo? ¿O por qué estoy sintiendo esta angustia? Entonces, ir haciendo esa conexión y observar ese pensamiento, inmediatamente hacer un proceso de transformación, de alquimia referente a este proceso y tener algunas frases claves como mantras para poder cambiar la sintonía de este pensamiento. Eh, la prosperidad y el dinero fluyen a mí fácil y fluidamente porque soy pura luz divina, en fin, tener ciertos decretos para cambiar esa programación mental a positivo, ser observadores de nosotros mismos, para que así podamos mantenernos en una alta frecuencia. En este sentido, la meditación. Y hay muchos tipos de meditación. Yo suelo practicar esa meditación que de alguna forma la tomé de unos estudios con meditación budista, de autoobservación, entrar en proceso meditativo y observar qué emoción y qué pensamiento viene. Y desde ahí preguntar internamente de dónde emana esto. Así que el trabajo con la meditación es fundamental también para nuestro cuerpo mental. Eso sintetizando y tratando de dar un cierre a los otros cuerpos que son importantes para recibir estas energías. Un programa hermosísimo, majestuoso, con muchísima información. Antes de continuar, Paz, yo quiero hacer un paréntesis para invitar al público que no se pierdan. El día de hoy tenemos nuestro taller de alfabeto hebreo. Es un taller completamente gratis que estamos impartiendo aquí en nuestro canal para las personas que aún no se han integrado al taller. Pueden ir ahí a la publicación de nuestro canal. Ya vamos por el símbolo número 11. Así es que les invito que aprovechen este hermosísimo regalo que nos están haciendo estos hermosos jóvenes, Patricia, Rubén, Pato, Marianne. Es un taller completamente gratuito. Así es que aprovechen en el día de hoy. Tenemos el taller un poquito más tarde. Y por supuesto, como siempre les digo, no se olviden de apoyarnos en este canal. Y hay muchas formas para hacerlo. Dándole like a esta publicación, compartiendo esta información con otras personas, dejando sus comentarios cuando esta entrevista termine y por supuesto suscribiéndose al canal. La suscripción es totalmente gratis y eso también le va a permitir a ustedes el que cada vez que tengamos aquí una invitada, un invitado así como Paz, ustedes estén al tanto y no se pierdan ninguna de las entrevistas en vivo, porque como ustedes saben, como que la energía fluye más bonito, podemos compartir, ustedes pueden también plantear sus dudas y por supuesto para aquellas personas que deseen también contribuir con este canal de manera monetaria, sin importar el monto, ahí están las formas en que pueden hacer sus contribuciones. Gracias de todas formas por todo lo que hacen, por todo el apoyo y por supuesto ya Paz va a estar con nosotros aquí la próxima semana. Yo les voy a compartir las redes sociales nuevamente de Paz. La pueden encontrar como Mensajes de Sirius en Facebook, también en Instagram, pero también aquí en YouTube. Ella tiene su canal, ahí van a encontrar muchísima información. También así mismo lo encuentran, Mensajes de Sirius. Y por aquí le voy a dejar el Telegram, ahí también hay mucha información. Háblanos un poquito de este grupo hermoso que tienes en Telegram. Tribu amada y querida. En tribu amada y querida avanzamos juntos y nos apoyamos. Hay varias carpetas ahí con diferentes temas, todo de forma gratuita, para la expansión de conciencia,
desde los fenómenos de la naturaleza, bibliotecas virtuales, trabajo en la parte espiritual, en fin. Y han surgido, pero seres maravillosos que también a veces suben alguna que otra canalización, otros que están trabajando con la energía del sol. Así que súper agradecida por Tribu, porque cuando algunos de nosotros nos baja la frecuencia, ahí entre todos nos apoyamos. Bueno, Paz, ¿algún mensaje final para esta hermosa comunidad? Sí, que estamos en un proceso de transición maravilloso, que comprendamos que vamos a un camino evolutivo que no había sido realizado en muchos, muchos, muchos siglos y en muchos años, y que tenemos el privilegio de estarlo vivenciando en este momento. Y el camino de transición un poquito más agreste va a ser corto. De hecho, el tiempo para nosotros se está cortando a 16 horas, entonces vamos a pasar esto rápido. Y cada vez que sintamos alguna desconexión o alguna baja frecuencia, irnos al corazón porque ahí están todas las respuestas y podemos encontrar paz y podemos encontrar calma. A veces sacar un poquito la mirada de lo que está ocurriendo afuera y llevarla hacia el interior. Así que con fe, con confianza y amor a transitar estos procesos que se nos vienen. Bueno, qué mejor forma de dar por terminado este encuentro, pero estén pendientes porque ya Paz viene nuevamente el próximo miércoles para estar con nosotros hablando sobre precisamente la aparición de las naves y qué es lo que está sucediendo, lo que va a suceder, cómo será todo este proceso. Entre tanto, muchísimas gracias. Recuerden que nos encontramos más tarde en el taller. Un beso, Paz. Un beso también para ustedes. A Que todos. Dios les bendiga. Chao.